Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, Hebreos 10, lo que tú quieres que aprendamos. En el nombre de Jesús oremos. Amén. Ok, estamos en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y este libro de Hebreos es muy importante porque es donde podemos aprender el raíz de la fe, que viene de los judíos, el Antiguo Testamento y todo eso. Y es muy importante. Y Jesucristo estaba citando el Antiguo Testamento mucho. Entonces no es algo que podemos ignorar. Muchos dicen que no necesitamos aprenderlo. O si Jesús estaba citándolo mucho, necesitamos aprender nosotros. Es muy importante. Y entonces vamos a seguir estudiando el tabernáculo. Y como eso solamente es una sombra de Jesucristo y la ley. Y todos los sacrificios es como simbólico que que Cristo va a cumplir todas estas cosas en la ley con su vida y con su sangre. Entonces empezamos en versículo 1 que dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios, una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, Pablo, yo creo que él es el autor, él está haciendo algo que a mí es muy parecido de un abogado. Él está haciendo una prueba de lógica. Él está diciendo básicamente si los sacrificios de los animales eran suficientes porque ellos necesitaban seguir haciéndolo cada año, cada día, constantemente. Obviamente la sangre de ellos solamente podían cubrir los pecados, no podían quitar los pecados. Y entonces la ley, el tabernáculo y los sacrificios solamente eran como sombras de lo que es real. Y Jesús es el substancia de eso. Él cumplió la ley con su vida y con su sangre. Y estas cosas, el tabernáculo, la ley y todo eso, son sombras solamente. Son como fotos, no es real. Y por ejemplo, si vas a mirar la sombra de una persona, vas a levantar sus ojos para mirar a la persona. No vas a estar mirando, mira esta sombra. Y lo mismo cuando miré a mi esposa primera vez. Cuando miré a ella primera vez, si miré su sombra, no voy a seguir hablando con la sombra, seguir mirándolo. Voy a levantar mis ojos para mirar, esta sombra es de quién? Es de mi esposa. Es lo mismo con Jesucristo. Él es lo real. Ya no necesitamos la sombra de la ley. Y entonces, y la prueba que Pablo a mí está diciendo es que ellos necesitaban seguir ofreciendo animales, matándolos, haciendo la ley y todo eso por años y años y años. Y la Biblia enseña que la ley, su propósito, es solamente para mostrarme que necesito a Jesucristo. Necesito a Jesucristo. Es como un maestro. Es como estoy leyendo la ley y voy a leer, no debes mentir. Hice eso demasiado. Necesito perdón de Dios. Estoy codiciando cosas que Dios no quiere. Esa casa, este carro, otras cosas. Soy culpable, necesito a Jesucristo. Entonces la ley solamente me mostró que necesito a Jesucristo. No podía hacerme santo. Igual con el tabernáculo. Cuando ves el tabernáculo que Moisés edificó en el desierto, eso es un modelo del cielo. Y entonces cuando miras el tabernáculo es como una sombra
pero lo real está en el cielo. Entonces tenemos que entender que la ley y el tabernáculo, los sacerdotes y todo eso, solamente sombras de Jesucristo. Otro ejemplo que puedo darte, si estás tomando un medicamento y sigues tomándolo porque tienes una enfermedad, obviamente eso no puede curarte. Necesitas algo que es permanente y Cristo es permanente. Con su sangre, Él quitó mi pecado. Él no solamente cubrió. Él está en el cielo, en lo real, no aquí en la tierra cuando había el templo y el tabernáculo. Entonces la gente todavía sentían culpables, aunque ellos ofrecieron un sacrificio de un animal, porque ellos sabían en su corazón que eso no podía quitar el pecado, solamente cubrirlo. Seguimos en versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos, expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Toda la Biblia está escrito hablando de Jesucristo, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Entonces, eso está diciendo aquí, primeramente, está hablando de un Salmo 40, versículo 6, que fue escrito más o menos 1000 años antes que Cristo nació, que el Padre iba a preparar un cuerpo para su Hijo. Qué interesante, ¿no? 1000 años antes que Cristo nació. Esta profecía que el Padre va a preparar un cuerpo para Jesucristo. Y sabemos que Él nació en Belén. Sabemos que Él nació del Virgen María en el tiempo, pero ella ya no más es una virgen. Ella tuvo más hijos después que Él con su esposo. Pero esa profecía es increíble porque está hablando de un cuerpo para Jesucristo. El cuerpo que Él tenía en Belén. El cuerpo que Él usó en la cruz para morir por nuestros pecados. Esta profecía. Pero es muy interesante que esta profecía también está diciendo que Él no quiere sacrificios. Él quiere el cuerpo de Jesucristo. Y tú dices, eso es obvio. Pero no es obvio para un judío. Tienes que pensar que ellos tenían el templo, el tabernáculo. Era algo que ellos estaban haciendo constantemente. Y para ellos era muy difícil de pensar un día, ya no vamos a tener esos sacrificios. Ya un día vamos a tener el Mesías. Pero es muy interesante que si estás estudiando los rabis de los siglos, algunos en el pasado dijeron que iba a haber 2 Mesías, uno para sufrir y uno para exaltar. Pero eso no es cierto porque hay 2 venidas de Jesucristo. Pero tienes que pensar en la mente de un judío para quitar los sacrificios en estos tiempos es algo muy difícil. Y Pablo está dando una prueba que mira, es normal de pensar que Dios va a dar otro porque tenemos esa profecía. Los sacrificios van a terminar un día. El Mesías va a morir un día. Como dice las Escrituras. En Daniel 9 dice que ellos van a quitarle su vida. En Isaías 53 habla del Mesías, que Él va a sufrir por nuestros pecados. Entonces ellos debían saber, lógicamente, que Dios no va a hacer sacrificios de los animales para eternidad. Eso no es lógico y no es bíblico. Entonces, todo lo que estamos mirando son símbolos, tipos, sombras de Jesucristo, el tabernáculo, los muebles en el tabernáculo que ya hablamos en los estudios pasados.
Entonces, la ley nunca podía hacerme santo ni justo. También nunca podía quitarme de mis pecados. Nunca podía. Entonces, el hombre está separado de Dios por sus pecados. Y cada hombre tiene ese problema, cada persona. Esa es la razón por los sacrificios y los diferentes tipos de sacrificios. Y más o menos había 5 diferentes sacrificios de animales. Y hay muchos detalles en el libro de Levítico. Pero uno era un sacrificio por pecado, que no era a propósito. Y otro era para un pecado que sí era a propósito. Otro sacrificio se llama holocausto. Y eso es consagración a Dios. Y eso era corderos y podía ser palominos. Otro sacrificio número 4 puede ser ofrenda de cereal. Y eso tomaste con Dios. Y ellos hicieron como un chiquito como pan o algo. ¿Qué más? Otro sacrificio de paz, de comunión. Y eso es algo que estás uno con Dios y vas a sacrificar un cordero y compartirlo con Dios. Dios quiere estar con nosotros. Esa es la razón Él tenía tantos sacrificios. Él sabía que somos separados de Dios por nuestros pecados. Esa es la razón Él hizo tantas cosas. Tenemos que entender cuánto Él me ama. Si fuera yo, Dios, voy a pensar, bueno, ellos son tan malos, no voy a hacer nada. Ya, vete. Pero Dios hizo un sistema de matar animales por mis pecados. Él hizo un sistema del tabernáculo porque Dios quiere estar con su pueblo. Él hizo los sacerdotes porque Él quiere estar con su pueblo. Él hizo todo este sistema porque Él quiere estar contigo. Y finalmente Dios mandó a su Hijo para morir por ti. Y como decimos en la mañana, no puedes ser salvado por obras, tiene que ser sangre. Me gusta decir los judíos mucho, ¿tú crees que Dios va a decir, Moisés, tienes que matar tantos animales por nada? No, tiene que ser sangre. Esa es la única manera que puede ser perdonado. No son buenas obras. Personas son engañados. Ellos piensan que soy una buena persona. No, solamente Dios es bueno. Muchos dicen, tonterías, Dios va a aceptarme. No, Dios va a hacer lo que Él dijo. Dios es fiel, Él no puede mentir. Tienes que aceptar a Cristo y rendir su corazón sinceramente a Dios, o no puedes ser salvado. Dios es misericordioso, pero también Él es santo. Seguimos en versículo 10, que dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces, quiero que estamos fijando en eso, muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Otra vez, la sangre de animales solamente podían cubrir mis pecados, no quitar mis pecados. Y dice aquí que somos santificados. ¿Qué significa eso? Significa apartado a Dios. Primeramente, somos cristianos, los que son reales, somos apartados a Dios para la salvación, para eternidad. Somos perdonados y también Dios me dio su justicia. Pero otro tipo de santificación es que como Dios está moldeándome en la imagen de Jesucristo, poco a poco. Pero muchos de nosotros no estamos cambiando nada porque estamos resistiendo a Dios. No queremos arrepentirnos, no queremos escuchar su voz. Muchos dicen, ya vete, no me hablas en sus corazones y no quieren obedecer a Dios. Y Dios no puede moldearlos en la imagen de Jesucristo. Y muchos dicen, quiero ser como Dios. Y ellos piensan, necesito actuar más con amor, necesito hacerlo. No es así. Es que necesito rendir mi corazón, negar mi carne y el Espíritu Santo necesita fluir a través de mí. Y voy a
rendir mi corazón y Él puede fluir. ¿Qué es un ejemplo? Si alguien va a darte daño, tú puedes negar su carne, perdonarlo y decir, Señor, lléname con tu Espíritu Santo y Él puede fluir. Eso es como sirve. No es como voy a actuar muy amable. No es eso. Es que voy a negar mi carne, voy a negar mi enojo, voy a orar, Señor, lléname con tu Espíritu Santo y Él puede fluir a través de mí. Segundo de Corintios 3, 18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ustedes saben cómo es. Si estás lleno de enojo, de amargura, es como estás bloqueando el Espíritu Santo. Él no puede fluir. Pero si vas a negar su carne y oras, con el poder del Espíritu Santo, Él puede trabajar en nosotros. Dice en versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por entrado de sus pies. Entonces, nuestra salvación es completo. Con un solo sacrificio de Jesucristo en la cruz, somos perdonados. Esa es la razón en la Iglesia Católica cuando ellos dicen que la misa es como sacrificando a Cristo otra vez cada misa para ser perdonado, para poquito más sangre. Eso no es bíblico. Cristo murió en la cruz una sola vez. Y Él, después que Él resucitó de los muertos, Él ascendió al cielo y Él está a la diestra del Padre y Él está esperando hasta que venga el juicio del mundo y hasta que Él puede venir antes que eso en el rapto. Esa es la razón, dice que Él está esperando a la diestra del Padre. Seguimos en versículo 14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Mira, una sola ofrenda y somos perfectos para eternidad. No es que soy perfecto en mi camino con Dios, pero como Él me mira. Él me mira santo a través de la sangre de Cristo. Él me perdonó todos mis pecados. Él me dio su justicia. Y dice, perfectos para siempre a los santificados, apartados a Dios. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Está hablando otra vez de profecía de Jeremías 31. Pero también está hablando del sacrificio de Jesucristo, que es una sola ofrenda otra vez. Y estamos bajo el nuevo pacto, no antiguo pacto, ya no. Dice en Salmo 32:1, Salmo de David, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Entonces, somos perdonados. Tenemos que creer eso si eres un cristiano verdadero. Ya no necesitamos quedar bajo de la condenación. Somos perdonados. Y eso es hermoso lo que Cristo hizo por nosotros. Pero muchas veces no pensamos en la mente de los judíos. En la mente de los judíos, ellos estaban pensando en sacrificios de animales. Ellos estaban pensando en Torah y en la Biblia y el Antiguo Testamento. Ellos estaban pensando en el tabernáculo. Pero Dios dijo, voy a hacer un nuevo pacto, nuevo testamento, porque el viejo ya no sirve y nunca era permanente. Pero es importante que estudiamos el Antiguo Testamento para entender de dónde viene la fe. Versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no puedes con animales. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo o cortina en el templo. Esto es de su carne.
Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Cristo es nuestro sumo sacerdote en el cielo, según orden del Melquisedec, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces ya podemos ir directamente en el lugar santísimo con la sangre de Jesucristo. Ya podemos entrar directamente en la presencia de Dios. Y eso requiere fe. Y por ejemplo, yo sé en mi corazón que soy perdonado completamente, pasado, presente y el futuro. Y hablamos de esas las razones, porque Él murió hace 2000 años. Y también Él me dio su justicia. Entonces, cuando yo voy a entrar en la presencia de Dios, no estoy pensando si soy suficiente bueno hoy. Nunca soy suficiente bueno. Estoy pensando que Dios me mira, Él me mira que soy santo en la vista de Dios a través de la sangre de Jesucristo. Y yo puedo entrar en el lugar santísimo que antes solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez cada año. Dios guarda sus promesas. Él me salvó para eternidad. Y es una advertencia de personas que están en el camino de la salvación, que ellos piensan, no voy a aceptar a Cristo. Yo voy a regresar al templo. Voy a regresar a los animales, sacrificios. O hoy en día voy a otra religión. O voy a otro camino. No hay otro camino. Solamente es a través de Jesucristo. Solamente a través de su sangre. Y hoy en día personas se están poniendo más y más liberales. Ellos dicen, bueno, otros son sinceros. No hay nadie sincero. Nadie. Solamente Cristo puede llamarme y yo puedo rendir mi corazón. Ok, Señor, perdóname. Y yo puedo arrepentir en el poder del Espíritu Santo. Y somos santificados por la sangre de Jesucristo solamente. Pero mi parte es para rendir mi corazón. Eso es mi parte. Pero cuando entro en el lugar santísimo en oración, necesitamos tener respeto. Él es mi Dios, Él es mi papito en el cielo, pero necesito tener respeto. Algunas personas hablan con Dios como Él es su vecino. Y no debemos hacer eso. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor, a las buenas obras. Somos salvados por fe, no por obras, pero Dios quiere que hacemos obras, que estamos glorificando su nombre en nuestras vidas. Y necesito preguntar mi corazón, ¿estoy glorificando a Dios en mi vida? ¿Estoy haciéndolo? En mi trabajo, como soy papá, como soy cristiano, como estoy haciendo mi ministerio. Y si no tienes uno, tienes que orar y Dios va a guiarte y tomar pasos de fe. En cualquier cosa, no espera hasta que tienes algo grande. Empieza en oración y siempre tenemos que orar. Empieza con folletos, evangelizando, lo que sea, como Dios guía. Eso glorifica a Dios, su testimonio. Pero muchos no lo hacen y dice aquí, necesitamos hacer eso y invitar a otros hermanos para servir también. Versículo 25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Está diciendo aquí que no debemos solamente ir a un solo servicio cada semana o nada. Eso está mal. Necesitamos hacerlo por nosotros mismos, por nuestras familias, por un testimonio. Y eso es lo que Dios quiere que hacemos. Somos un equipo. Y si cada uno de nosotros no estamos haciendo nuestra parte, no vamos a ganar muy bien. Es como es. Y puedes pensar en un equipo de fútbol. Creo que muchos no están en las iglesias hoy en día porque mucho fútbol está en el tele ahora. Pero puedes imaginar un equipo de fútbol y nadie está haciendo su parte. ¿Ellos van a ganar?
no van a ganar. Es lo mismo con nosotros. Necesitamos cada uno de nosotros hacer nuestra parte, usar nuestros dones, y con eso la iglesia crece y personas son bendecidos. Versículo 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Muchos son confundidos de este versículo. Eso está hablando de alguien que va a rechazar a Cristo por la vida. Ellos nunca eran salvados, estaban en el camino de la salvación, pero ellos decidieron, no, voy a otro camino. Voy a sacrificios de animales otra vez, o voy a otras religiones. Ellos nunca eran salvados. Y obviamente un cristiano puede pecar voluntariamente. Y no deben constantemente. Un cristiano verdadero no puede, la verdad, porque no quiere, porque Cristo vive en su corazón. Pero hay sacrificios en el Antiguo Testamento por pecados que eran voluntariamente hechos. Entonces, sí hay un sacrificio para un pecado que hiciste voluntariamente. Y es un engaño que personas piensan que ellos nunca hicieron eso. ¿Tú no crees que cuando tú estabas enojado en su vida hiciste algo o pensaste algo malo a propósito? Cada persona tiene. Entonces, ese versículo no está hablando de alguien que va a perder su salvación. Está hablando de alguien que nunca conocieron a Cristo y ellos decidieron, ya no voy a aceptar a Cristo, no voy a rendir mi corazón sinceramente a Él, no voy a apreciar la sangre de Jesucristo, entonces voy a otro camino. Mira lo que dice, ya no más sacrificio por los pecados, porque ellos están buscando en otro camino, sino que horrenda expiación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, que tuviere por la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Eso, para que sepas, es el pecado que no puede perdonar. ¿Qué es el pecado que Dios no puede perdonar? Solamente rechazando el testimonio del Espíritu Santo. ¿Qué es el testimonio del Espíritu Santo? Jesucristo. Entonces, alguien que rechaza a Cristo por toda su vida y muere sin Cristo, ya no hay salvación. No hay. Ellos rechazaron a Cristo, van al infierno tristemente. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Qué fuerte. Y quiero decir, aunque dice su pueblo, no significa que son creyentes. Dios siempre estaba diciendo, todos los judíos son su pueblo, pero solamente los que realmente son arrepentidos van al cielo. Y hoy en día solamente los que aceptan a Cristo van al cielo, aunque Dios todavía dice que son su pueblo. Él dijo eso para que ellos buscan a Dios y sinceramente arrepintieron. Y Jesús dijo lo mismo a los fariseos. No debes decir que ustedes son hijos de Abraham, porque yo puedo hacer piedras en eso. Entonces, eso es la verdad. Rechazando a Jesucristo, eso es el pecado imperdonable. Entonces, eso llega al infierno. Y piénsalo, lógicamente, muchas personas sienten tanto miedo. Oh, yo pequé a propósito, cristiano, ya perdí mi salvación, no puedo volver.
Esos son mentiras. Este versículo no está hablando de eso. Está hablando de personas que nunca eran salvados y también decidieron, ellos estaban posible en el camino a Dios, yendo a la iglesia, pero ellos decidieron, no, nunca voy a rendir mi corazón completamente a Dios. Posible todavía está en la iglesia. O ellos van a otra iglesia, otra religión o lo que sea. Ellos no tienen sacrificio por sus pecados aparte de Jesucristo. Entonces, rechazando solamente a Cristo por toda la vida es como personas van al infierno. Ellos nunca nacieron de nuevo. Y claro, un cristiano real puede caer y volver. Pero alguien que no es un cristiano verdadero, ellos no quieren volver. No quieren. Los falsos no quieren. Me gusta mucho un ejemplo que dice un pastor en el otro lado. Tú puedes tener un puerco. Puedes lavarlo bien, ponerlo en su tina, puedes lavarlo con jabón, condicionador, puedes poner un traje, corbata y todo, y puede ir a la iglesia, pero todavía es un puerco. ¿Y qué hace un puerco inmediatamente de salir de la iglesia? Quiere estar en el lodo otra vez, porque nunca nació de nuevo. Hay muchos falsos que tienen corbatas y todo en la iglesia, pero no son salvados. Y dice aquí, personas que hacen eso, ellos están haciendo mucha maldad. Es como ellos están pisando a Jesucristo. Pisando sobre Él, directo. Abuso en una forma. Ellos están pisando su sangre, diciendo no es nada. Ellos están rechazando el testimonio del Espíritu Santo. Está hablando que personas que no son salvados y que ellos están esperando el juicio, el gran trono blanco. Y Dios va a juzgarlos un día. Versículo 32 dice, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por obra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis en el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Está diciendo aquí que es normal para un cristiano de sufrir. Y hoy en día es muy popular en las iglesias de decir, oh, tú eres un hijo de Dios y Él es rico y tú debes ser rico. Y entonces Él quiere que tú estés sanado. Él quiere que tú tienes todo lo que tu carne quiere. Eso no es lo que enseña la Biblia. Y el problema es que muchas veces esas personas que van a esas iglesias nunca están leyendo la Biblia. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Ningún ejemplo. Todos los apóstoles, falta uno, murieron. Ellos mataron. Cristo mismo dijo que Él no tiene lugar para poner su cabeza. Pablo, el apóstol, sufrió muchas veces en la cárcel, en sufrimientos. Ellos le golpearon muchas veces. Oh, entonces él no tenía fe. Ellos van a decir, ¿qué ridículo es eso? Lo siento, es. Él tenía muchísima fe, pero tienes mala doctrina. O muchos dicen, tú falta de fe porque no estás sanado. Y claro, a veces eso es la verdad, pero usualmente no. Muchos están sufriendo en hospitales, ellos piensan, es mi pecado, y muchas veces no es. A veces sí. Muchas veces no, la mayoría a mí no es. Solamente estamos viviendo en un mundo feo, caído en pecado y sufrimos a veces. Es normal para un cristiano sufrir. Es como es. Tenemos que rendir nuestros corazones y requiere más fe de adorar a Dios cuando estás sufriendo que cuando tienes todo lo que te quieres. Versículo 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa.
porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Mira, por fe en medio de tantos problemas y tribulaciones, es normal confiar en Dios en mis problemas, aunque tengo. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, a mí este pasaje está hablando de dos tipos de personas. Uno salvado y uno no salvado. Muchas veces personas y personas en teología están peleando, no está hablando de creyentes, no está hablando de no creyentes. Muchas veces está hablando de los dos. A mí esa parte está hablando de personas primeramente que no son creyentes, son falsos y en tribulaciones ellos salen, no siguen a Dios, son falsos. Pero también está hablando de creyentes, que ellos tienen malos tiempos, pruebas en sus vidas y por un ratito ellos van a caer poquito en su fe. Pero un cristiano verdadero van a regresar. Cristo dijo Él mismo que Él no va a perder ninguna oveja. Entonces, una oveja que es real, Él no puede perderlo, no puede perder. Pero no debemos perder la fe, es normal de tener pruebas grandes. Muchos pierden la fe porque ellos no están mirando realmente qué dice la Biblia. Y ellos piensan, eso nunca va a pasar y pasa. Tenemos que confiar en Dios, aunque a veces es muy difícil. Él es amor. Sufriendo es amor. Un ejemplo que voy a terminar es, ¿recuerdas cuando Esteban estaba predicando a los judíos, los incrédulos de los judíos? Ellos se enojaron tanto que ellos apedrearon. Y él murió. Y él tuvo una visión cuando él estaba muriendo. Él miró a Jesucristo mismo. Pero lo interesante es que Cristo podía rescatarlo y él no lo hizo. Y él tuvo mucha fe, no era falta de fe, pero él murió. Entonces es normal de tener pruebas grandes y es normal a veces morir. Dios es amor, Él sabe lo que es el mejor para nosotros. Oremos. Señor, gracias Padre por tu palabra, gracias que eres amor. Gracias Jesús porque tú ofreciste un sacrificio permanente por nuestros pecados, Señor. Gracias por eso que somos perdonados completamente y que nos diste tu justicia, Señor, y que tenemos la salvación eterna. Y gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros. Y si alguien está escuchando ahora que no es un cristiano verdadero todavía, puedes dar su vida a Dios ahora. Puedes rendir su corazón a Él. Y gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por su amor. En el nombre de Jesús oremos. Amén.